Bueno, muy bien. Otro jueves más, porque no, pero no. La anterior había sido un martes, María, no había sido un jueves. Venimos Pero mareando con los días, sí. si la gente dice, che, la agenda, ¿cuándo van a estar? Bueno, está. Pero la idea es que está saliendo estas tertulias 2021, compañero doctor Tabaré Vázquez. Y hoy, María, vuelve un invitado que el año pasado la gente dijo, bueno, queremos verlo otra vez. Así que tenemos el gran honor hoy de recibirlo. Te cuento que ya está golpeando la puerta, pero mientras saludás al público, yo voy a compartir el link a generar un poco de expectativa y lo voy a compartir en todos los grupos focas que tenemos. Así que vamos a hacer esa. Antes de dar. Ahí está, salió la notificación, lo que le contamos siempre a la gente. ¿Vieron? Sale la notificación en el celular, en la computadora, donde estén, y la idea es que la puedan compartir, ¿sí? Y también hacerle preguntas a Ernesto. Él es un tipo que nos pasó la vez pasada cuando lo tuvimos, valora mucho la interacción con los que los están mirando. Entonces, vamos a, por supuesto, a tratar de leer todas las preguntas que lleguen, pero la idea es que vayan comentando para hacerle llegar con nombre y apellido el mensaje que le manden al compañero. Ya picamos en 30 conectados, así que buenazo, voy a compartir en un grupo, en algún grupo que estemos, voy a compartir acá, María. Todo lo que estén mirando también empiezan a compartir en los muros. Así llegamos con esta tertulia a mucha gente, porque es realmente importante el tema de la seguridad social. Y Ernesto tiene mucho para hablar y sabe mucho de todo esto. ¿Tá? Así que una vez compartido, hay un grupo acá con la cara de Graciela Villar. Hacete tu eco. Lo voy a compartir ahí también. No, Graciela Villar no. Pobre Graciela Villar, Graciela Bianchi. Pobre Graciela, le pido disculpas a la compañera Graciela Villar compararla con. Acá, bueno, muy bien. Excelente. Bueno, María, ya que te toca a vos los medios, así que, ¿preparada? Muy bien. Una vez que lo veamos con la cámara y el micrófono activo, contarles a la gente que por el único compañero que va a estar por segunda vez en una de nuestras tertulias en vivo por Facebook. Recuerden que nuestras tertulias se llaman a partir del año pasado. Compañero doctor Tabaré Vázquez se llaman, es un humilde homenaje que le quisimos hacer a Tabaré y es a pedido de ustedes, los que nos siguen siempre, un real honor y un gran placer recibirlo por segunda vez a este compañerazo que vamos a charlar un rato en la noche de hoy sobre muchas cosas, pero principalmente algo que también nace de ustedes, los que nos miran, los compañeros, los vecinos, que es el tema de la seguridad social. Así que queremos agradecerte muchísimo, Ernesto, en nombre desde nuestro medio alternativo de comunicación, y te damos la bienvenida. El año pasado cuando estuviste no tenían nombre las tertulias, pero a partir del año pasado estábamos en vivo cuando sucedió lo de Tabaré, decidimos un humilde homenaje rendirle al compañero y se llaman estas tertulias compañero doctor Tabaré Vázquez. Así que bienvenido, Ernesto, un placer tenerte acá. Un gran gusto, muchísimas gracias. Precioso ese nombre que eligieron, merecidísimo homenaje. Un gran gusto estarlos viendo, Álvaro. Bueno, estamos viendo a María acá también. Un gran gusto a la gente que se está acercando, que está mirando aquí. Y bueno, estamos cumpliendo con ese pedido que ustedes nos habían hecho de poder volver a conversar con ustedes, con esta cosa tan linda, tan inédita que hicieron, que es de la Heroica al Olimar. Y de mi parte, con mucho gusto, nosotros estamos participando particularmente en lo que es la llamada Comisión de Expertos de la Seguridad Social.
venimos trabajando allí muy intensamente junto a los otros compañeros, Jimena Pardo y José Luis Baumgartner. Bueno, ese es un tema que podríamos hablar de la situación en general, de la situación general del país. Yo también vengo haciendo una experiencia que para mí ha sido un aprendizaje enorme. Álvaro, tuvimos ocasión de trabajar contigo y ahí así nos conocimos con el tema de las ollas y merenderos. En estos días hemos retomado esa actividad, buscando también poder poner un granito de arena para ayudar a la gente que está realmente mal. Pero bueno, de alguna manera en este reencuentro, en este lindo reencuentro, si les parece, capaz que ustedes tienen algunos temas, algunas cosas que a ustedes especialmente quieran conversar. De nuestra parte, a las órdenes, un muy fuerte abrazo a la gente del Olimar, hasta los 33inos, un muy fuerte abrazo a la gente de Paysandú, a los anduceros, muy querida gente en todos esos lugares. El abrazo de siempre, ese abrazo que esperemos darnos cuanto antes, personalmente. Y bueno, de mi parte te propondría, si te parece, Álvaro, que ustedes punteen algunas cosas que les parezcan las más importantes, las más interesantes para ustedes. Arrancamos con eso y vamos charlando. Excelente, Ernesto. Así va a ser. La primera es una cortita mía, una intro, una introducción. Y después tenemos a la licenciada Domínguez, a María, que está filosa este año y tiene bastantes apuntes y bastantes dudas para preguntarte. Lo mío es sencillito. Sería, Ernesto, preguntarte cómo sería el título, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves las medidas que viene tomando el gobierno con el rótulo de pandemia, pero después hay mucho más allá y atrás de la pandemia? Eso por un lado, para empezar. Y lo segundo, algo que te lo teníamos que preguntar, porque nos parecería sumamente importante escuchar tu versión cuando el presidente en medios extranjeros se pregunta y le pregunta al periodista, parece no tener idea, pregunta qué y quién es el Frente Amplio. Eso, nuestro presidente, esa pregunta se la hizo a un periodista argentino. ¿Qué lectura das de esto? Queremos explicar, como siempre, que apagamos las cámaras para que la calidad del audio y de la imagen sea exclusiva de nuestro invitado. Así que te escuchamos, Ernesto. Bueno, arrancamos fuerte, Álvaro. Es un gran gusto, reitero, estar conversando. Yo creo que estamos en tiempos difíciles, en tiempos realmente muy difíciles, complejos, nuevos. Cuando conversamos la otra vez, esa preciosa charla que tuvimos la otra vez, por lo menos para mí, la preciosa charla con ustedes, nosotros hablábamos de la necesidad, en primer lugar, de la sensibilidad, de tener sensibilidad con lo que está pasando. Y cuando charlamos la otra vez, comparado con lo que es hoy, la otra vez no pasaba casi nada. O sea, lo que más teníamos era susto, incertidumbre. Pero ahora, además del susto, de la incertidumbre, tenemos 40 muertos por día. Esto duele. Esto tiene que doler, tiene que desgarrarnos. 40 muertos por día. 45 muertos por día. Uruguay está entre los 10 países del mundo. Y el mundo tiene 200 países. En el mundo hay unos 200 países. Uruguay está entre los 10 países del mundo donde en proporción a la cantidad de habitantes tiene más fallecidos. O sea, nosotros somos 3,5 millones y hay que hacer la proporción. ¿Está bien? No es la cantidad de personas lamentablemente fallecidas, vidas que había que haberlas tratado de otra manera y que hay que tratarlas de otra manera.
Y esto es una responsabilidad fundamental del gobierno, más allá de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Uruguay está primero en el mundo en estos días, además, en cantidad de contagios en proporción a los habitantes. Esto es tremendo. Esto de que ayer tuvimos casi 4.000 personas contagiadas, 3.935. Esto viene ubicando a Uruguay en las últimas semanas en el primer lugar del mundo, o en los primeros lugares del mundo, en cantidad de contagios en proporción a los habitantes. Y entre los 10 del mundo en cantidad de fallecidos. Está bueno que tengamos un alto porcentaje de vacunación, que ya aproximadamente el 25% de la población se haya vacunado. Con problemas, porque hay mucha gente que hace 20 días, un mes que está anotada y aún no se ha vacunado. Con problemas, porque en nuestra opinión no se fijaron las prioridades que tenían que haberse fijado para la vacunación. Y no lo decimos porque nosotros sepamos de esto, nosotros de esto no sabemos nada. Pero los científicos que saben en el mundo y en Uruguay aconsejaron vacunar a nuestros queridos viejos y viejas primero. No se hizo eso. Tenemos residenciales de adultos mayores donde no se vacuna a la gente. Tenemos los complejos de viviendas del BPS donde viven 10.000 personas, todavía no se vacunó. Tenemos hogares de ancianos, de los que apoya el BPS, unos 90 hogares donde falta gente vacunar los residenciales. No se le ha dado prioridad como debió habérsele dado, y esto se podía hacer. Yo he consultado, por ejemplo, a jerarcas de las mutualistas, y si se hubiera organizado de otra manera, se podía haber dado prioridad, por ejemplo, a los pacientes oncológicos, a los pacientes diabéticos. Habría que haberles dado prioridad en la vacunación. No se les ha dado. ¿Les toca o no les toca? Todo el lío que se ha armado de cómo anotarse, de 50 a 70, de 18 a 70, 71 a 79, una gente... Hoy yo escuchaba, por ejemplo, que en algún lugar del interior se quejan porque va a vacunarse gente que está infestada. Bueno, pero el tema es que se habla tanta cosa que puede haber gente que no sepa que estando infestada no debe vacunarse, que debiera pedir, no sé, que la trataran en su casa. Creo que hay que ser más prolijo en estas cosas, pero hay que reconocer que Uruguay, pese a que arrancó tarde, hoy ya tiene un 25% de su población con la primera dosis. Y eso es importante. Como fue importante y estuvimos de acuerdo, el Frente Amplio estuvo de acuerdo, vivía aún el queridísimo compañero Tabaré Vázquez, y estuvimos de acuerdo en la creación del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH. Fue una buena decisión del presidente de la República. Ahora, ¿qué empezó a pasar después? Allí, si no me falla la memoria, el 16 de diciembre, por primera vez el 16 de diciembre hay dos conferencias de prensa. Una del gobierno, que hace muchas conferencias de prensa, tiene un gran apoyo de los medios de comunicación, que nunca se tuvo en los gobiernos anteriores. Y ese 16 de diciembre es la primera vez que hay una conferencia de prensa del Grupo Asesor Científico y una conferencia de prensa del gobierno por separado. Luego está el muy buen documento que hace el Grupo Asesor Científico Honorario el 7 de febrero, a ese documento, con propuestas, con una cantidad de propuestas para la atención de salud, para la vacunación, para el aislamiento, para ayudar a la gente económicamente a bancar la pandemia, porque hay gente que no puede quedarse en la casa porque tiene que salir a buscar el peso para la olla.
o el peso para pagar las cuentas. Y este gobierno es el gobierno que menos ayuda da de toda América Latina. Este es el gobierno que menos ayuda da de toda América Latina. ¿Ah? Pero, por ejemplo, esas propuestas que hizo el Grupo Asesor Científico el 7 de febrero, prácticamente no se le dio importancia. Luego hay otro documento del Grupo Asesor Científico del 16 de marzo, donde, entre otras cosas, reafirman lo que habían dicho el 7 de febrero y vuelven a plantearle al gobierno la necesidad de nuevas medidas. El gobierno prácticamente ignora lo del 7 de febrero y lo del 16 de marzo del Grupo Asesor Científico Honorario. Grupo Asesor Científico Honorario que, reitero, es un orgullo para Uruguay. Una buena decisión que tomó en su momento el presidente de la República y que fue apoyada por el doctor Tabaré Vázquez, fue apoyada por el Frente Amplio, pero que hoy vemos que resulta que ya no hay más conferencias de prensa conjuntas entre el presidente y el Grupo Asesor Científico. Y cada vez la distancia es mayor. Y por otro lado vemos, ustedes allí en 33, en Paysandú, en todo el interior, tenemos los hospitales de ACE y tenemos las mutualistas, las sociedades médicas. El conjunto de las sociedades médicas a través de FEMI, de la Federación Médica del Interior, ustedes llegaron a tener en 33 un presidente de la Federación Médica del Interior, el Garufa. Mis saludos si anda por allí. La Federación Médica del Interior, que nuclea todas las mutualistas del interior, le ha pedido al gobierno más medidas. Le ha advertido al gobierno lo que está pasando. Hay cosas que yo creo que tenemos que tener cierta memoria. Acá se nos dijo, miren, para que pueda haber un control de cómo se contagia la gente, tenemos que estar en 200 contagios diarios. 200 contagios. Esto dijo el Grupo Asesor Científico Honorario. Bueno, ayer tuvimos 4.000. Es común tener 2.000 contagios diarios. Ojalá se pueda bajar. Se nos dijo que era peligroso cuando pasáramos del 35% de camas ocupadas de los CTI. Cuando pasáramos del 35% de camas ocupadas en los CTI era peligroso. Hoy estamos en casi la mitad de las camas, el 50% de las camas de los CTI ocupadas por gente que está sufriendo la pandemia. Entonces, estas cosas no pueden merecer una conferencia de prensa como la de ayer, donde prácticamente no se dijo nada nuevo, y donde además se tiraron algunas provocaciones. Tenemos que ser muy sensibles y muy respetuosos. Nosotros tenemos que respetar a cada ciudadano, a cada ciudadana, a cada niño, a cada persona de este país. Tener mucha sensibilidad, mucho respeto, y eso no está sucediendo. Y en este marco incluyo la respuesta que el presidente dio en Argentina al diario La Nación respecto a que no sabía lo que era el Frente Amplio, quién lo dirigía. Cumplimos 50 años. Gobernamos 15 años el país. Una comparacioncita, Álvaro y María, 50 años es la cuarta parte de la historia del Uruguay. Uruguay tiene 200 años. Estamos en 2021. Artigas se fue para el Paraguay en 1820 y el Uruguay se estaba haciendo. En ese momento dominado por los brasileros. O sea, somos una cuarta parte en años de la historia del país. Y somos uno de los 3 partidos que ha gobernado el Uruguay. Y lo gobernamos ahora. Yo creo que incluso esto, yo diría también, ya está muy bien la respuesta que hizo el compañero Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, en el día de hoy.
Pero ojo también con que estas cosas no nos distraigan. Yo no me quiero distraer con el presidente surfeando en las olas de la Paloma. No me quiero distraer viendo al presidente de pecho al aire o haciendo compras. No me quiero distraer si nos provoca diciendo que no sabe lo que es el Frente Amplio, quién lo dirige. Yo quiero discutir el problema de la gente. Quiero discutir el tema de los 40 muertos diarios. Quiero discutir el problema de los 2.000 o 3.000 contagios diarios. Quiero discutir que cada día acaba de salir un relevamiento hecho por la Universidad de la República. Tenemos más de 700 ollas en el Uruguay. Y nadie va a una olla a hacerse el vivo. Tenemos que discutir que hay 60.000 desocupados nuevos. Tenemos que discutir que hay 100.000 pobres nuevos. En un año, 60.000 desocupados nuevos. En un año, 100.000 pobres nuevos. Entonces, en eso de cómo verla, lo que está pasando con los jubilados y pensionistas, con las personas con discapacidad. Este gobierno, en un año de gobierno, no ha tomado casi que ni una sola medida para nuestras queridas viejas y viejos, para los jubilados y pensionistas. Vuelvo a hacerle el homenaje a la querida Beba Echeto, una de las fundadoras de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 33, esa luchadora de tantos años. Un homenaje a la querida compañera Lilian Camaño, de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores del BPS, y una colaboradora y una luchadora de siempre de la Seguridad Social. Bueno, este gobierno en 12 meses, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue ahora, se terminó de cobrar ahora en los primeros días de marzo, le rebajó 400, 500 pesos promedio a los jubilados del Uruguay. Porque después de 15 años, por primera vez, ahora en enero, este gobierno aumentó casi 2 puntos menos que el aumento de precios. Ajustó, porque no fue un aumento. Casi 2 puntos menos las jubilaciones y pensiones de todas las personas jubiladas y pensionistas del Uruguay. Y eso significa promedialmente que esa gente en medio de la pandemia cobró 400, 500 pesos menos. Algunos más, otros menos que eso. Y esta gente es la más perjudicada, la más afectada por la pandemia, la que más había que cuidar, la gente que primero debió haberse vacunado, junto a los enfermos crónicos, a las enfermedades que debilitan la capacidad del cuerpo para bancar una pandemia nueva como esta. Nosotros no vamos a echarle las culpas al gobierno de que no se sepa bien todavía cuánto tiempo nos van a proteger las vacunas, porque no sabemos si nos va a proteger 1 mes, 3 meses, 8 meses la vacuna. Si va a ser como la gripe, que tenemos que vacunarnos. Eso no depende de este gobierno. Eso depende de los científicos del mundo, de las empresas elaboradoras de vacunas del mundo. Pero sí de que acá había que haber priorizado de determinada forma la vacunación, que no se hizo, aunque reconocemos que somos un país donde hay un porcentaje muy alto, 25% aproximadamente, 1 de cada 4 uruguayos ya está vacunado, y eso es bueno. Con la primera dosis, falta la segunda. Y no confiarse, porque después de la segunda dosis hay que esperar 15 o 30 días para estar mejor protegido. Porque el mundo también está aprendiendo de esto. Entonces yo creo que en este marco, esa pregunta muy amplia, creo que tenemos que ver cómo somos capaces, Álvaro, de priorizar las cosas y no distraernos. Yo, por ejemplo, he decidido por ahora, no sé cuánto me va a durar, yo no participo ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram, no participo de las redes sociales.
solo tengo WhatsApp. No me da el tiempo para atender adecuadamente las cosas. Ahora, sinceramente, también tenemos que priorizar en qué cosas prestamos atención. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando nos detenemos a discutir si está bien o no que el presidente tenga una casa en La Paloma, vaya a Anchorena, vaya a Punta del Este, viva en Suárez, y tenemos que saber cuánto se gasta en todo eso. Hay cosas que me gustaría que los periodistas preguntaran alguna vez, si son ciertas o no las cosas que andan en las redes, de lo que se gasta en todo eso. Pero creo que a su vez tenemos que ser cuidadosos, porque a veces yo, por ejemplo, veo en el WhatsApp, por ejemplo, me llegan, no sé, 20 mensajes de que el presidente sale sin camisa, mostrando su cuerpo deportivo. Y yo no me quiero distraer en eso. No me debo distraer en eso. Me debo distraer, debo atender, mejor dicho. Debo priorizar, creemos nosotros, estas otras cosas. Capaz que me fui muy largo en la respuesta, Álvaro. Para nada, la verdad. Nosotros estamos como en una clase, ¿verdad, María? Nos encanta. Y la gente está respondiendo muchísimo, después te leo un par de mensajes. Bien. Capaz que sería bueno entonces contar algo, Álvaro, de cómo está funcionando esto de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, si les parece. Sí, María, Sí, ahí va. Va Ernesto, María. no, y sobre eso era un poco, bueno, bienvenido, que yo no te había dicho, un poco sí, te íbamos a pedir que nos cuentes eso, bueno, cómo se conforma esa comisión, por qué la pide el gobierno y bueno, y por qué se llega a plantear desde el gobierno, bueno, esta reforma y qué papel está jugando la oposición hoy en ella. Así que te pasamos de nuevo el micrófono. En primer lugar, esto es un proceso y yo creo que hay que entenderlo como un proceso. Debemos reconocer que el gobierno en la campaña electoral ya había dicho que quería reformar la seguridad social. Ya lo había dicho. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque no solamente dijo eso, sino que también criticó, y muy fuerte, lo que nosotros habíamos hecho en los 15 años de gobierno, en seguridad social, en protección social, en salud incluso. Si no hubiéramos hecho el sistema de salud, quién sabe cómo estaríamos. Fue una parte fundamental para que al principio nos fuera bien con la pandemia y no horrible como nos está yendo ahora. Entonces, ahí hay que reconocer que el gobierno tuvo coherencia en que inmediatamente que se instaló, a través de la ley de urgencia, otra cosa más de la ley de urgencia, otra cosa más de la ley de urgencia, por la cual nosotros personalmente, modestamente exhortamos a la gente a que dé la oportunidad de discutir esa ley, de analizarla y que firme para que pueda haber un plebiscito que permita discutir la ley, porque hay un gran desconocimiento sobre la ley de urgencia, sobre lo que se le dice la LUC en general. Bueno, pero en esa ley de urgencia de 500 artículos, uno de ellos crea esta llamada Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Este fue el camino que eligió el gobierno. Este gobierno, y tenía el derecho a hacerlo, la gente lo votó, ganó las elecciones, nosotros somos demócratas y respetamos el resultado electoral. Y a través de la ley de urgencia crea una llamada comisión de expertos de 15 personas. Tenemos el honor de ser, como ya dijimos, junto a la compañera Jimena Pardo y el compañero José Luis Van Garner, de ser los 3 representantes del Frente Amplio en esa comisión. La comisión de 15 miembros tiene entre
miembros del Poder Ejecutivo actual, que es del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y después tiene miembros de los partidos políticos que integran la actual coalición de gobierno. Del Partido Nacional o Blanco, el Partido Colorado, de Cabildo Abierto y del Partido Independiente. Si sumamos los miembros de los partidos políticos de la coalición de gobierno y los miembros del actual Poder Ejecutivo, suman 9. Después estamos los 3 del Frente Amplio y después hay 3 que representan respectivamente a empresarios, a trabajadores y a jubilados y pensionistas. Esos somos los 15. 9, digamos, del gobierno y los partidos del gobierno, 3 del Frente Amplio, 1 de los empresarios, 1 de los trabajadores, 1 de los jubilados y pensionistas. Por otro lado, tampoco es una comisión de reforma de la seguridad social, aunque se llama así, es solo de reforma de las jubilaciones y pensiones. Acá no se va a discutir seguro de paro, no se va a analizar asignaciones familiares, salud, licencia por maternidad, nada de eso. Acá se va a discutir solo jubilaciones y pensiones. Nosotros, como Frente Amplio, estamos participando muy intensamente. Y debo destacar también que se está trabajando muy intensamente por los 15 miembros de la comisión, por la Secretaría Técnica, por mucha gente técnica que está colaborando con la comisión. Hay un clima cordial de trabajo y hay un clima de respeto en el trabajo. Todo eso es así y lo reafirmamos. Pero el tiempo es escaso. Y por tanto, si el tiempo es escaso, las posibilidades de diálogo, de negociación, de estudio son escasas. ¿Por qué decimos que el tiempo es escaso? ¿Es un antojo nuestro? ¿Es porque siempre estamos para quejarnos? No. Es escaso porque es escaso. Tan escaso es que el proyecto de ley que había enviado este gobierno, dándole plazo a esta comisión, al Parlamento, era casi el doble que el plazo que terminó votando el Parlamento. O sea, el plazo que terminaron votando los parlamentarios de la coalición de gobierno, o sea, los parlamentarios colorados, blancos, de Cabildo Abierto e independientes, terminó siendo la mitad incluso del plazo que inicialmente había proyectado, previsto el gobierno. Pero además, en el mismo explicación que el gobierno hace, muestra ejemplos de otros países, y en todos los países que muestra ejemplos, este tipo de reformas llevaron 2 años, 4 años, 6 años, 10 años. Acá se pretende hacer en algo más de un año. En un año, por ahora. O quizá en menos. Y yo creo que el gobierno está apurado. ¿Por qué está apurado? Y bueno, porque esta coalición, esta alianza, este acuerdo de partidos que hizo para ganarle al Frente Amplio, todos estos partidos que se juntaron para ganarle al Frente Amplio y ganaron, y tuvimos una gran derrota. Bueno, a veces aparecen sus matices, tienen sus cositas. A ver, en un año, yo soy medio viejo ya, yo no recuerdo un gobierno del Uruguay donde en un año hayan cesado o renunciado tantas altas autoridades. Todos nos acordamos del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, que renunció y se fue por discrepancia con el presidente. Y recordemos que Talvi era el hombre más votado del Partido Colorado, el segundo partido más importante de esta coalición de gobierno. Ahora, no solamente se fue Talvi, cayó el jefe de policía de Artigas, la directora de bomberos, el jefe de policía de Montevideo, jerarcas del Ministerio de Desarrollo Social, jerarcas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, jerarcas del Ministerio de Economía. O sea, hay decenas de personas que han renunciado o han cesado en estos 12 meses, sin el debido análisis, sin la profundización del análisis
más allá de la pandemia. Ahora bien, yo creo que ahí hay un apuro. Entonces, en ese apuro tenemos un primer periodo de tiempo que fue para hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico se hizo. Ese diagnóstico se votó el 19 de marzo, hace 20 días. Y ese diagnóstico se votó por mayoría. Los 9 representantes de los partidos que integran el gobierno y los miembros de los ministerios votaron a favor, 9 votos. Votó a favor la representante empresarial, 10 votos, y no acompañamos, no votamos ese diagnóstico, 5 votos, que somos los 3 votos del Frente Amplio, el representante del PIT-CNT y el representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Ese diagnóstico fue producto de un intenso trabajo y de mucha discusión. Fue el 5º documento que se discutió. El primero era un desastre. Se fue haciendo menos malo, se fue mejorando, pero igualmente al final no lo votamos porque sigue teniendo cosas que no podemos votar. Quienes queremos a la gente, quienes nos preocupan los jubilados y pensionistas, quienes nos preocupan los trabajadores, quienes nos preocupan los pequeños empresarios, quienes nos preocupan los productores rurales, la gente que trabaja en este país, ya sea como obrero o empleado público o privado que trabaja como pequeño empresario, productor, quienes nos preocupa eso, y nos preocupan los derechos de esa gente, y los nuevos derechos de las personas con discapacidad, de nuestros queridos jubilados y pensionistas, de las mujeres. No podíamos acompañar ese diagnóstico. Y no podíamos acompañarlo en ese proceso. Porque, a ver, por ejemplo, no solamente tenemos que analizar este documento que está disponible, documento de casi 300 páginas, que reitero, llevó mucho trabajo y que trabajamos mucho en él, sino hay que ver, por ejemplo, lo que dice la exposición de motivos de la ley de presupuesto. Otra ley muy importante que logró aprobar este gobierno, una ley de 700. Este gobierno logró aprobar 1.200 artículos en 2 leyes en 12 meses. Los 500 de la ley de urgencia y los 700 de la ley de presupuesto. Pero la ley de presupuesto, recomiendo su lectura si alguien quiere profundizar en esto, capítulo 10, página 157. La exposición de motivos de una ley es la explicación de la ley, la razón de por qué se hace una ley. Y en la ley de presupuesto, votada y vigente ya en Uruguay, hay un capítulo dedicado a la seguridad social, donde yo creo que ahí el gobierno dice lo que piensa de la seguridad social, lo que hicimos en los lo que dice lo que hicimos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y lo que piensa hacer. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley de presupuesto va al Parlamento firmado por todos los ministros. Todos los ministros firmaron esa exposición de motivos que dice algunas cosas que nos preocupan. ¿Qué dice, por ejemplo? Y dice que se erosiona, la palabra que usa es erosiona, se erosiona el gasto público porque aumentamos mucho las jubilaciones y pensiones. Porque a raíz de los consejos de salario aumentaron los salarios, entonces para cumplir con la Constitución, y claro que cumplimos con la Constitución, y claro que queremos consejo de salario, y claro que queremos negociación colectiva, pero eso, el haber aumentado mucho las pasividades, o sea, que hoy los jubilados y pensionistas puedan comprar un 60% más de cosas que las que compraban en el 2005, con lo que cobran de jubilación o pensión. Eso erosiona, daña, erosionar es dañar, es limitar, el gasto público. Dicen después que la ley, por ejemplo, que aprobamos en 2008, la ley 18.395,
Esa ley que rebajó de 35 a 30 los años de trabajo y que le otorgó un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Esa ley también erosionó el gasto público y provocó que haya que discutir mucho antes la reforma de la seguridad social. Eso que hicimos, que permitió que decenas de miles de personas en Uruguay, que cientos de personas en 33 y cientos de personas en Paysandú se jubilaran, y mujeres en particular. Hay 60.000 mujeres que se beneficiaron de esta ley. 30.000, la mitad de ellas, nunca se hubieran jubilado si no hubiera sido por el reconocimiento de año de trabajo por hijo, o por la rebaja de 35 a 30 de los años de trabajo. Uruguay, cuando exigía hasta el 2008 35 años de trabajo, era de los poquitititos países del mundo que exigía 35 años de trabajo para jubilarse. Eso es, haber aprobado esa ley erosiona el gasto público. Haber aumentado las pasividades mínimas, miren, hoy la pasividad mínima, la jubilación mínima o pensión mínima está en 13.500 pesos. Si no hubiéramos dado como dimos desde el año 2007 hasta el año 2019, y también se dio en el 20, y ojalá que se dé este año, en julio en general de cada año, dimos un aumento extra a la gente que cobraba menos. Además del aumento general para todas las jubilaciones y pensiones de enero, en julio de cada año, por primera vez en la historia, en forma continuada durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, se dieron aumentos extras en julio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos dado esos aumentos extras? 13.500 pesos no alcanza. Y tiene razón la gente en quejarse y pedir más. Ahora, si no hubiéramos dado esos aumentos extras, en vez de 13.500 pesos, la gente estaba cobrando 5.000 o 6.000 pesos. ¿Qué dice la exposición de motivos, capítulo 10, página 157 de la ley de presupuesto? Que eso erosiona el gasto público. Entonces, con estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, no solamente el documento de diagnóstico. Se habló de despilfarro que hicimos en el BPS. Se habló de la excesiva generosidad. Bueno, que la gente cobre 13.500 pesos, que hayan aumentado las jubilaciones y pensiones como aumentaron, que haya aumentado la cantidad de personas con discapacidad protegidas por el BPS. Bueno, eso lo hicimos y lo seguiremos haciendo cada vez que volvamos a gobernar. Y en eso estamos. Ahora, mañana a las 2 de la tarde, reiniciamos el trabajo en la comisión de expertos. Ahora iniciamos la segunda etapa. La segunda etapa es la de recomendaciones o propuestas. Una etapa muy importante en la cual seguiremos trabajando, aunque no apoyamos el diagnóstico, seguiremos trabajando ahora en la etapa de propuestas. Un gran desafío, y bueno, estaremos conversando intensamente sobre esta nueva etapa que está previsto 3 meses. Veremos qué pasa. Pero bueno, como Frente Amplistas estaremos allí como siempre, aportando, proponiendo, siempre pensando en la gente. Porque la mayor diferencia que tenemos con este gobierno es el tema de la plata. Este gobierno está excesivamente preocupado por lo fiscal, por lo financiero, por la plata. Tanto es así que, fíjense ustedes, ayer escuchábamos en ese muy buen programa tan cuestionado por el gobierno que se llama La Letra Chica en TV Ciudad, al economista Mauricio da Rosa, que decía que en promedio, en el año 2020, en promedio, todas las ayudas sociales que dio el gobierno fueron 400 pesos por mes por persona. 400 pesos por mes por persona son 13 pesos por día. Bueno, fíjense ustedes que, a ver, cuando se habla de ideología, esto es ideológico. Porque Donald Trump,
le dio muchísima plata a los trabajadores y a las empresas de Estados Unidos para ayudarlas a bancar la pandemia. Y Trump no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Merkel en Alemania, Macron en Francia, no tiene nada que ver con nosotros, con nuestro pensamiento progresista, con nuestro pensamiento de izquierda, nuestro pensamiento por la igualdad, nuestro pensamiento solidario. Pero ellos han puesto, miren, es imposible en la cabeza ver la cantidad de billones de dólares y de euros. O sea, un billón es 1.000.000 de millones, ¿sabes? Que han puesto para ayudar a las empresas. A ver, Piñera en Chile, ayer acaba de aprobar que a la clase media, además de la ayuda que están dando a la gente más pobre, ayer Piñera en Chile, que es más o menos de la misma ideología que nuestro presidente, y que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Pero ayer Piñera en Chile dispuso dar $700 a la gente de la clase media que había perdido más del 20% del salario. Bolsonaro, con perdón de la expresión, Bolsonaro está dando, es de los países de América Latina que está dando más plata a la gente para bancar la pandemia, más allá de todas las barbaridades que se están haciendo desde el gobierno brasileño. En Uruguay no. En Uruguay quieren que nos quedemos en casa, hay gente que no tiene casa, que no salgamos a la calle, pero hay gente que tiene que vivir, que tiene que comer, que sus hijos tienen que comer. Bueno, María, me deja un segundito. Ernesto, la verdad que para que voy a fijar una cosa porque es importante. Nos ha pasado con otra tertulia que no han tenido la llegada y eso quiere decir algo. Principalmente la persona, por supuesto, y después el contenido de lo que se está conversando. Este, como no, te lo voy a comentar porque no usas redes sociales. Pero hasta el momento, entre mensajes, personas que han estado en vivo y comentarios, tenemos un total, sí, de 1.410 personas que han interactuado con esta tertulia. Nos pone muy contentos además y te quiere mandar un saludo por medio de nuestra querida compañera, que es productora asociada desde Montevideo del emprendimiento, que es María Cristina Di Luca. Otro también que no tiene Facebook, pero lo está escuchando, dice, por la red de otro familiar, que es el compañero Wilson Neto. Te mando un abrazo muy grande, es la verdad. Fuerte abrazo, Wilson. Un abrazo grande. La compañera Marianela Portugal también mandó un saludo grande, que es una compañera maestra de acá, que trabajamos codo a codo con el tema de la CCEU, con el tema de la coordinación, de todo lo que hemos trabajado, vos bien sabés, con las canastas y las donaciones. Te mando un abrazo grande y hace una pregunta que creo que también es tu pregunta, María, así que vamos a dejarla a la conductora hacerla a la pregunta, pero te quiere mandar Marianela el saludo también y va muy de la mano con lo que te quiere preguntar María ahora. Así que solo me queda, hubo uno acá que está muy bueno, que lo voy a leer, porque dice Gloria Elena Bonilla, bien Ernesto, genio, saludos de la ciudad de 33. Ana Graciela Almenar, es muy claro lo que expresa, un gusto escucharlo. Y mirá que, Ernesto, no son todos focas, mirá que nos dan palo en la página también. O sea, no, no son todos los llamados focas. Rocío Echeverry, un grande. Acá había, pará un poquito que lo quiero encontrar. Viste que acá, Giorno, felicidades. Giornos, perdón, Giorgina debe ser. Felicidades, un honor que haya gente como Murro en la izquierda uruguaya. Saludos desde Canadá. Nos gustaría compartir el post en el grupo que tenemos los uruguayos en Canadá hasta la victoria. Por supuesto, Gio que puede compartirlo. Así llegamos y disfrutamos del compañero, no solamente acá, desde la heroica Lolimar, que abarque todo el país, sino también fronteras allá. Así que, María. Ernesto, vos planteabas un poco, ¿no?, que esta reforma o este estudio de esta reforma se va a hacer en muy poco tiempo, y viene de la mano la pregunta con lo que están
con lo que están preguntando también en la transmisión, que es, bueno, ¿esto es realmente urgente o la urgencia tiene que ver con esto que vos planteabas de lo ideológico? Y esa es una, y otra es preguntarte también, vos no usabas redes sociales, pero a nivel social, sobre todo en las redes, se comenta mucho y es una preocupación, bueno, ¿qué pasa con la caja militar? Así que te paso el micrófono otra vez. Bueno, muchas gracias, un abrazo a toda la gente que nos saluda, bienvenidas los apoyos, bienvenidas las críticas también. Creo que tenemos que escuchar mucho a la gente y mucho en estos tiempos, reitero. Creo que la sensibilidad que tenemos que tener ante esta pandemia y el respeto que tenemos que aumentar todos los días por la gente. Haya votado a quien haya votado, trabaje en lo que trabaje. Un gran respeto, porque sí estamos de acuerdo en que esto salimos entre todos. Lo que no estamos de acuerdo es que se diga, y yo creo que se ha metido exageradamente esto en la cabeza de la gente, que es que esto es responsabilidad solo de cada uno, que estamos mal y nos contagiamos mucho porque la gente no se cuida. Y puede haber gente que no se cuida, y hay que ayudarla, hay que aconsejarla, hay que sugerirle, tenemos que lavarnos mucho las manos, usar mucho alcohol, ponernos mucho tapaboca, todo eso, y vacunarnos, todo. Ahora, si el gobierno no pone plata para ayudar a la gente a bancar la pandemia, es muy difícil. Cuando digo poner plata, no estoy diciendo solamente para los trabajadores, para los jubilados y pensionistas, para las personas con discapacidad, para los artistas. Estoy diciendo también para las pequeñas empresas. Acá lo que se ha dado para las pequeñas empresas, sobre todo, son préstamos. Lo que se ha dado es alguna exoneración del EPS que después la van a cargar a lo que tanto les preocupa, que es la sostenibilidad fiscal, porque estas exoneraciones que sobre todo están dando a las empresas, que apoyamos, pero que son absolutamente insuficientes para recuperar empresas. Bueno, en ese camino, tener mucho respeto por toda la gente, por los frente amplistas, pero por sobre todas las cosas, por los ciudadanos que han votado al Partido Nacional, al Partido Colorado, Cabildo Abierto, al Partido Independiente, que han votado en blanco, que han votado nulo. Mucho respeto y mucha sensibilidad, mucha solidaridad, mucha solidaridad. Entonces, así que muchas gracias a la gente que está planteando desde allí. Y ante la pregunta que ustedes hacían, bueno, mire, yo creo que se pueden juntar las dos preguntas en una. ¿Está dispuesto a la coalición que nos gobierna a afectar su relación con Cabildo Abierto, haciendo la reforma que hay que hacer en Caja Militar? Para nosotros esta es una pregunta. Porque nosotros hemos escuchado, por ejemplo, al presidente de la República, lo dijo el 2 de marzo cuando fue al Parlamento a informar, y estamos de acuerdo con lo que dijo, que debía ser una reforma integral, o sea, de todas las cajas. Claro, yo no me olvido que el presidente de la República, cuando era senador y candidato a presidente, dijo que no había déficit en la caja militar. Y eso está grabado. Dijo que no se podía hablar de déficit en caja militar. Espero que haya cambiado. Esperemos que haya cambiado. Ahora, hace pocos días, se conoció que por el 2020 hubo que poner solo por asistencia financiera, además hay otras partidas, pero solo por asistencia financiera para el 2020, 405 millones de dólares. La caja militar es la caja que por persona recibe más plata, mucho más que el BPS. Entonces, la pregunta, reitero, ¿está el gobierno dispuesto a afectar la relación con Cabildo Abierto, que está muy vinculado a los oficiales, a los altos oficiales militares? La prueba está, la mayoría de los cargos de Cabildo Abierto en el gobierno están ocupados por militares.
Ahora sacaron un director de ACE militar y pusieron a otro militar director de ACE, por ejemplo. No solamente ese. O sea, Cabildo Abierto está muy vinculado a los altos oficiales militares. ¿Está dispuesto el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente a afectar la coalición para hacer la reforma que hay que hacer en caja militar? Y ahí hay también hechos, porque reitero, en esto que nosotros decíamos hay que ver el proceso. Esa es nuestra opinión. Yo no puedo ver las 300 páginas del diagnóstico al margen de las circunstancias, al margen de los hechos, al margen del proceso. Nosotros tuvimos una buena actitud del señor ministro de Defensa Nacional, que fue 2 veces, fue el único ministro que fue 2 veces a esta llamada comisión de expertos. Hecho que valoramos. Ahora, el que habló no fue el ministro. El ministro nos saludó muy cordialmente, nos felicitó por el trabajo, muchas gracias, pero el que habló fue el director de la Caja Militar, el director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál fue el discurso que hizo el director de la Caja Militar cuando fue a esta llamada comisión de expertos? Un exagerado ataque a la modesta reforma que hicimos en 2018, un exagerado ataque, incluso habló de las inconstitucionalidades y que ya había recursos de la oficialidad contra las inconstitucionalidades de la ley de reforma de la Caja Militar que pudimos hacer en 2018, hace 3 años solamente. Y además, el director de la Caja Militar hizo una exagerada defensa del viejo régimen, el régimen que había antes del 2018, ese que permitía que muchos militares se jubilaran con 38 años de edad, repito, 38 años de edad, algunos 40, 45, 48. Que muchos militares se pudieran jubilar con el doble de jubilación que de sueldo, y a veces más. Bueno, eso que cambiamos lo que pudimos. ¿Por qué cambiamos lo que pudimos? Porque no hubo un solo voto del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni del Partido Independiente para la reforma que hicimos en 2018. Y tuvimos que negociar también dentro del Frente Amplio las distintas opiniones para la reforma que pudimos hacer. Entonces, yo creo que sin duda hay que hacer una reforma más profunda. Sin duda hablan mucho del BPS y hablan poco de Caja Militar. No sé si ustedes habrán visto estos días, fue noticia en varios medios de comunicación el tema del equilibrio individual. ¿Qué es esto del equilibrio individual? Bueno, es un método, un instrumento para medir cosas de las jubilaciones. No es el más importante, ni de cerca. ¿Qué hace eso del equilibrio individual? Dice, bueno, una persona durante su vida, todos los meses trabajó, todo el tiempo que trabajó, todo el tiempo que tiene registrado, que tiene en caja, aportó tanto, y bueno, y dividimos eso entre los meses que va a estar vivo cobrando la jubilación. Y hay que ver si eso compensa o no compensa. Y claro que no compensa. No hay ningún sistema que se financie solo con los aportes de los trabajadores y los aportes de las empresas. Es necesario el aporte del Estado. Es necesario el aporte, que aporten más, que aportemos más los que ganamos más. Y es necesario que aporten más los que tienen más riqueza. Por eso, por ejemplo, otra medida de este gobierno de ponerle impuestos solamente a los altos sueldos de los trabajadores públicos. Por ejemplo, ustedes saben que trabajadores privados en el Uruguay hay gente que gana 2 millones de pesos por mes, 4 millones de pesos por mes, 6 millones de pesos por mes, 8 millones de pesos por mes, y a esa gente no se le pone un peso de
de impuestos para financiar la pandemia, además de las ganancias, ¿no?, de las grandes empresas. Porque es cierto y es doloroso que la economía cayó un 5,9%, o sea que la economía de Uruguay cayó mucho más que lo que pensaba el gobierno, el doble de lo que pensaba el gobierno. Y eso nos duele a todos, ¿eh? Le duele al trabajador, al jubilado, al pequeño empresario, al productor. Nos duele que la economía uruguaya haya caído casi un 6%, el doble de lo que preveía el gobierno y algunos organismos internacionales. Ahora, hay sectores que mejoraron, ¿eh? El sector de la construcción mejoró, el sector agropecuario mejoró. Miren, yo estos días estuve haciendo un trabajo que estoy haciendo para el exterior sobre la pandemia. Y leí algo que realmente me indignó. Los multimillonarios, la gente más rica del mundo, durante la pandemia, en solo 9 meses, los primeros 9 meses de la pandemia, ya recuperaron lo que habían perdido al principio de la pandemia. En solo 9 meses. Miren, en el año, cuando la crisis mundial del 2008, una crisis que acá pudimos llevar bastante bien, pero que en el mundo afectó bastante, habían demorado 5 años en recuperar su riqueza. Ahora demoraron en el mundo los multimillonarios solamente 9 meses. Por eso llama la atención que, por ejemplo, ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional, en estos días está planteando 2 cosas. Una, aumentar el salario mínimo nacional como medida para los distintos países. Y 2, ponerle impuesto a los ricos. Esto no lo dice el Frente Amplio solamente, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Si estará grave la situación del mundo. Bueno, muy bien. María, la verdad estamos... Acá estoy, estaba escuchando. ¿Sí? ¿Te queda algo, María? No. Bueno. Y Bueno, ya ahora al para final... no hacerlo gastar. Por eso, al final yo le vamos a contar lo que estábamos hablando, el mensaje que me mandaste. Pero llegó un audio, porque ¿qué pasa? Claro, somos los autodidactas, ¿viste? Somos productores del programa y llegó un audio que la verdad, te lo vamos a hacer escuchar. Primero de quién viene, una querida compañera, trabajadora incansable, codo a codo, todos los días acá, desde el sindicato, desde el aula, una excelente maestra, y además cuenta una anécdota. Capaz que vos no te la vas a acordar, Ernesto, pero está bueno que la gente escuche, porque es realmente sentido. Quien la conoce sabe que es muy sentido, y te lo quería hacer llegar, y esto no lo hacemos nunca, pero voy a poner acá el audio cerca del micrófono a ver si la escuchas. Aguantame. María Noel, Alvarito, la verdad que un lujo poder estar escuchando a Ernesto, un docente hablando, escuchándolo, claro en su exposición, sereno al explicar, y el objetivo siempre claro de este señor, el bienestar de la población. Yo siempre cuento una anécdota. Siendo él presidente del BPS en los primeros años, mi papá siempre cuenta, un día apareció en el centro comercial de Lascano, estaba cerrado y bueno, se sentó allí en uno de los escalones a esperar que abrieran. Entonces todo el vecindario estaba alborotado y asombrado porque el presidente del BPS sentado esperando o sea, una jerarquía, esperando como cualquier ciudadano a que lo atendieran.
Recuerdo que una vecina que ya hoy no está con nosotros, se acercó a conversar con él. Entonces, irradió una calidad con la gente que se acercó a conversar. La gente no estaba acostumbrada a eso, a que una autoridad se acercara a hablar sobre los problemas que la gente común y corriente estaba pasando en aquel momento. Y yo lo escucho ahora, y eso no ha cambiado, y yo celebro eso, celebro que no perdamos esas esencias como compañeros frente amplistas, que se informe, se explique. La verdad que un verdadero placer. Marianela Portugal, compañera, un abrazo grande. Te lo hicimos llegar, Ernesto. Y un poco para cerrar de la mano de lo que decía Marianela. Déjame contarles algo Dale, más. dale. No sé si fue en ese momento, pero fue presidente del centro comercial de Lascano, un querido amigo, que fuimos juntos al liceo. Lamentablemente fallecido, Alejandro Castillo. Habíamos ido juntos al liceo. Él se había transformado en un empresario importante de allí de Lascano, era presidente del centro comercial. No sé si fue en esa oportunidad o en otra que sucedió esta anécdota que cuenta la compañera, pero bueno, quería aprovechar para ese reconocimiento. Fuimos juntos al liceo de Atlántida con Alejandro, y aprovecho, porque sé que hay algunos docentes escuchando, creo que todavía tenemos una deuda. Esto con Wilson Neto, que estaba participando, lo hemos conversado muchas veces. Tú sos docente, Álvaro. Creo que todavía tenemos una deuda histórica. María también, Ernesto. María, bueno, una deuda histórica con el reconocimiento a la creación de los liceos populares en Uruguay. Con Alejandro Castillo, que reitero, lamentablemente fallecido, muy joven ya, fuimos alumnos del Liceo Popular de Atlántida. Yo, de atrevido docente, después de ser maestro de escuela, fui fundador del Liceo Popular de Salinas. Fui también de atrevido docente, participé de otra experiencia educativa maravillosa de Uruguay. Ustedes tienen allí otra muy cercana, muy buena, que es la experiencia de la mina. Pero otra experiencia educativa fabulosa de Uruguay, que fue Villa García, en la época de don José Pedro Martínez Matonte. Padrino de mi casamiento. Y hombre de Durazno, y también allí se creó un liceo popular. Esto ocurría en fines de la década del 60, principio de la década del 70. La Constitución del 67 había declarado la obligatoriedad de la enseñanza media, pero no había liceos. No había, UTU siguió sin haber, recién tuvo la expansión la UTU en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y la valorización la UTU, porque antes la UTU era para los pobres. Y la valorización y el crecimiento que tuvo, un abrazo Wilson también en esto. Entonces, digo esto porque, ¿qué se hizo entonces en aquellos tiempos? Fue una excelente experiencia popular, plural, como esta experiencia de las ollas populares y los merenderos ahora, la creación de los liceos populares. Los docentes, los médicos, los profesionales, la gente de los distintos pueblos, como esto que yo cuento de Atlántida, de Salinas, se hizo en Las Piedras, se hizo en Villa García, la gente se juntaba y los profesores eran honorarios, no cobraban. Y además los alumnos que íbamos ahí, durante un año o dos teníamos que ir a dar examen a otro liceo oficial, porque eran liceos populares para ser liceos oficiales. Bueno, todos terminaron siendo liceos oficiales. En Atlántida, en Salinas, en Villa García, en Las Piedras, etcétera, etcétera. Pero es una preciosa historia del Uruguay, de la construcción democrática y militante del pueblo uruguayo para
construir educación pública. Cosas de viejo. La cual los un poco más jóvenes estamos obligados a defender, y lo estamos haciendo todos los días. María. Bueno, no, por mi parte, nada, agradecerle el tiempo y la charla también. Importante, ¿no? En todos los sentidos, de lo que es la militancia hasta lo informativo, y también está bueno, sobre todo en el interior, porque en Montevideo están como más mano a mano, ¿no? Bueno, escuchar estos mensajes, sobre todo ahí en el medio, cuando Ernesto decía, bueno, no importa en dónde trabaje, no importa quién votó, pensar en esto del Frente Amplio desde las bases, ¿no? Como se está hablando desde, bueno, desde las elecciones y, bueno, de cara a este proceso de autocrítica y a las próximas elecciones. También es la segunda de este año, pero también para que él nos comparta un poco, ahora por último, esto, vos le decías el nombre de las tertulias también al principio, un poco lo que ha sido, ¿no? Mucho por pérdida, otro también porque se han ido retirando, ya más centrado en el Frente Amplio mismo. Un poco, Ernesto, ¿cómo ves vos este proceso de renovación que se ha venido dando? Hemos hablado con otros frente amplistas, con compañeros, dirigentes y no, que plantean que sobre todo después de las elecciones departamentales, un poco como la ves y cuál es tu mensaje de cara, bueno, a este año que pasó, que fue complicado, este que se viene, que también parece bravo, y bueno, a lo que queda y al Frente Amplio como constitución en sí. Te paso. Bien, y anoten por ahí para no olvidarme, porque este año hay elecciones también. Este año en noviembre hay elecciones, ¿saben ustedes no? Una elección no política muy importante. Qué seriedad veo en tu cara, Álvaro. A ver, ayúdame. Bueno, este año hay elecciones de los directores sociales del BPS en noviembre. Mira. Después hablamos un poquito de eso. Bien, bien. Viendo lo del Frente Amplio. Yo creo que estamos en un momento particular. Reitero, yo no integro ningún grupo político del Frente Amplio. Soy un Frente Amplista independiente desde hace muchos años. Tengo el honor de haber sido fundador del Frente Amplio en 1971, fundando junto a otras querida gente el Comité de Base de Salinas, donde yo vivía, donde fui alumno y maestro de la escuela y fundador del liceo que hablábamos recién. Y ahí creamos un comité de base del Frente Amplio. Tuve el honor de participar en el primer congreso de comités de base como delegado de las coordinadoras de comités de los balnearios de Canelones, Salinas, Atlántida, Parque del Plata, mi compañera fundadora del comité de Parque del Plata. Y yo creo que como Frente Amplistas, con estos 50 años de historia, estamos en un momento complejo. Tuvimos una gran derrota. En mi opinión, tuvimos una gran derrota, no solamente electoral. No solamente electoral. Esto, por ejemplo, de que hoy se hable de la libertad individual como un principio, bueno, esto es nuevo en Uruguay. El viejo Valle jamás hablaría de esto. Wilson Ferreira Aldunate jamás hablaría de esto. Estaría viendo cómo el Estado puede ayudar más a la gente, exigiendo a la gente responsabilidad, sí, exigiendo a la gente responsabilidad. Que se lave las manos, que ande con alcohol, que se ponga mascarilla, pero el Estado estaría ayudando. Ya fuera el viejo Valle o Wilson Ferreira Aldunate. Y seguramente muchos más presidentes y altos dirigentes blancos y colorados que tuvimos muy buenos en este país. Ahora acá resulta que todo es la libertad individual, la libertad responsable. Sin embargo, vemos que los otros países del mundo
países que no son del Frente Amplio, que no son de izquierda, que no son progresistas, que sus gobiernos no lo son, toman muchas medidas para ayudar al pueblo, para ayudar a los trabajadores, a los jubilados y pensionistas, a las personas con discapacidad, a las empresas, toman muchas medidas para ayudarlas a bancar la pandemia. Acá no. Acá, como lo ha dicho la CEPAL, somos el país que menos plata le da a la gente para bancar la pandemia. Y yo creo que y eso creo que también es por eso digo que la derrota no es solo electoral, porque también están introduciendo estas otras concepciones. Y creo que hay un proceso que tenemos que hacer, perdonen que vuelva a usar la palabra proceso, que es la transición del Frente Amplio. Habemos viejos, sin duda que habemos viejos que fuimos fundadores, algunos como yo, humildemente desde un comité de base. Nada más. Ahora yo creo que tenemos una muy buena experiencia, en mi opinión, que habría que por lo menos releerla, analizarla, que fue la experiencia de la transición que tuvimos a la salida de la dictadura en el Frente Amplio, en el PCNT, en las organizaciones sociales, en los demás partidos políticos. Que fue esa experiencia de ver cómo se articulaba, cómo se hacía la transición entre la gente que era vieja, cuando retornamos a la democracia, y la gente más joven, que estaba en las organizaciones sociales, o en el Frente Amplio, o en cualquier otro partido. Hubo que articular, que ver cómo interrelacionar, cómo hacer amigable los viejos y los jóvenes, la gente que había estado en el exilio y la gente que había estado en la cárcel, y la gente que había estado en la clandestinidad, y la gente y los familiares que habían bancado acá, no solamente los familiares de los desaparecidos, sino los familiares de toda la gente que peleó en este país, que bancaron como bancó mi vieja, y tantas viejas, solas a veces, con la ayuda de los vecinos, de los amigos, de los compañeros, de las compañeras. Pero bueno, yo creo que esa experiencia también hay que tenerla en cuenta, en este momento del Frente Amplio. Creo que a veces podemos correr el riesgo de tirar todo por la borda. Y yo creo que acá hay cosas que hay que valorar, experiencias que hay que valorar. Es cierto que tenemos a nuestros queridos líderes como Sereño, como Tabaré, fallecidos, ya no están. Tenemos sus ejemplos ejemplares. Que tenemos a Danilo y al Pepe con sus años. Y tenemos muchos otros Danilos y Pepes y Tabarés y Sereñes en la vuelta. Y hay mucha gente joven que nos enseñó mucho, cuando nos enseñaron con la campaña del no a la baja, cuando nos enseñaron la remontada notable pero insuficiente que hicimos entre octubre y noviembre del 19. Y sin duda los jóvenes son fundamentales. Y los cuarentones son fundamentales, y los cincuentones son fundamentales, y los viejos son fundamentales. Yo creo que esa experiencia que hubo a la salida de la dictadura de juntar los viejos, los jóvenes, la gente de la cárcel, de la clandestinidad, del exilio. Acá no vino Wilson Ferreira y se adueñó del Partido Nacional, tirando a todo el mundo para afuera. Se ganó su lugar. Y se ganó en medio de un proceso. Miren, yo trabajaba en una fábrica de madera en la cual trabajé 15 años como obrero de esa fábrica después de haber estado 5 años en la cárcel y salí de la cárcel para allí. ¿Cuánto nos costó en la fábrica hacer parar el 16 de junio cuando trajeron al Uruguay a Wilson y lo detuvieron? Porque había que explicarle a los trabajadores que estábamos parando por un líder del Partido Nacional que había sido traído para ir preso.
¿no? Estas son enseñanzas que tenemos. Yo me acuerdo en la asamblea de la fábrica, en la asamblea del sindicato, explicarle a la gente por qué había que parar para ir a recibir a Wilson. La alegría que yo tuve cuando me fui de la fábrica en bicicleta a ver a Sereñi allí en Boulevard Artigas, cuando salió después de 10 años de estar preso, a recibirlo. Yo creo que esas experiencias pueden ser muy importantes ahora para este momento de transición del Frente Amplio. Seguramente no contesté tu pregunta, María, pero estoy tratando de decir las cosas que siento también. No, quedó contestado, por lo menos quedó arrimado esto, que era un poco, que nos interesaba escucharlo de vos, bueno, cuál era tu visión y todo, porque viste que mucho después de las elecciones, vos decías, esta derrota, que fue más que electoral, bueno, por lo menos desde los lugares de militancia había quedado como al principio esta sensación de, bueno, autocrítica, qué es la autocrítica, por dónde va a ir, y ahora también un poco encaminar eso, que era un poco lo que te quería preguntar, así que te agradezco esa respuesta. Agradecemos la verdad, la respuesta y la emoción, porque es emocionante escuchar eso tan sentido. Elijo dos, que este creo que te va a llegar porque lo conocés, Ernesto. Enrico Telis, claro y contundente, saludos afectuosos y felicitaciones por el programa. Fuerte abrazo, Enrico, y a todos los compañeros allí del BPS de 33, y también aprovecho a saludar a la gente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 33. Excelente. Roberto Araujo, mirá, es impresionante, maestro. Claridad, análisis conciso, respeto y respetuosidad, experiencia de primer nivel, veterano como yo. Qué valor, qué recuerdo para los que participamos en los liceos populares. Qué experiencia única. Cuántos profesores y maestros tratando de hacer de la enseñanza lo que era un derecho fundamental del pueblo. Gracias, maestro Roberto Araujo. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Bueno, Bueno, muy y me bien. permitís en el final hablar un poquito de las elecciones, porque Por supuesto, por supuesto. este año se realizan, veremos si no hay cambios por el tema de la pandemia, pero hasta ahora está previsto constitucionalmente y legalmente que en noviembre hay elecciones para elegir los 3 directores sociales del BPS, o sea, los directores que representan a los trabajadores, a los jubilados y pensionistas y a los empresarios. Es más, ya hay candidatos en la vuelta. Estas elecciones son con voto obligatorio. Estas elecciones son, junto a las elecciones universitarias, después de las elecciones nacionales o departamentales, las más importantes del país. Va a haber, si se hacen las elecciones, seguramente más de 1,5 millones de personas habilitadas a votar. Se elige quien representa a los trabajadores, quien representa a los jubilados y pensionistas y quien representa a los empresarios en el BPS. Ya hay varias candidaturas en la vuelta, en los distintos sectores. Ha llamado la atención, por ejemplo, que un solo Uruguay va a presentar candidatos para los 3. O sea, esto no es el espíritu de la Constitución uruguaya de 1967, donde se le puede preguntar ni más ni menos que a uno de sus autores, el doctor Julio María Sanguinetti, que dijo: a partir de la participación de los directores sociales en el BPS, la cosa pública no va a ser solo de los políticos, pero es los directores sociales, o sea, los que representan a los trabajadores, los que representan a los jubilados pensionistas, los que representan a los empresarios. No gente de un movimiento que no sabe. Pues yo podría entender que, sin duda, podrían presentar candidato para un sector. Ahora, ¿una organización presenta candidato para los 3? Está raro esto. Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que es muy importante fortalecer las asociaciones de jubilados y pensionistas en cada rincón del país. Vuelvo a recordar a la querida Beba Echeto de 33. Fortalecer las asociaciones de jubilados y pensionistas, que son fundamentales, que son imprescindibles en este momento. Y no dejarse
que nos pongan candidatos políticos en estas elecciones que son sociales, donde se debe elegir un representante de los trabajadores, un representante de los empresarios y un representante de los jubilados y pensionistas, para un cargo muy importante como es ser director del BPS. Y en ese sentido, un llamado a la reflexión y a prepararse, porque las elecciones son dentro de 7 meses. Faltan solo 7 meses, salvo que hubiera, por la pandemia, ojalá que no, que postergar las elecciones, como se acaban de postergar en Chile o se han postergado en otros países, o como, bueno, incluso se postergaron en Uruguay. Recordemos que en Uruguay las elecciones departamentales el año pasado se postergaron por la pandemia. No sé lo que va a pasar acá, pero estas son elecciones muy importantes para que los empresarios tengan su adecuado representante, para que los trabajadores tengan su adecuado representante, para que los jubilados y pensionistas tengan su representante. Y creo que es muy importante que sean las organizaciones sociales, porque ya ha pasado en elecciones anteriores, en elecciones para esto, por ejemplo en 2016 y en 2011, que se presentaron candidatos políticos. Por ejemplo, candidatos de los jubilados sin tener ninguna asociación de jubilados que los respaldara. Candidatos de los trabajadores sin ningún sindicato que los respaldara. Eso ya pasó. Y creo que puede volver a pasar, lamentablemente. Por tanto, creo que es muy importante, si hay empresarios escuchándonos, si hay trabajadores escuchándonos, si hay jubilados y pensionistas escuchándonos, fortalecer los sindicatos, fortalecer las asociaciones de jubilados y pensionistas, fortalecer los centros comerciales, como cuando fuimos a Lascano o cuando fuimos a 33, para que auténticos representantes de los empresarios en su caso, de los trabajadores en su caso, de los jubilados y pensionistas, sean quienes sean electos. Y bueno, allí tenemos organizaciones nacionales representativas, como es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, con más de 100 asociaciones en todo el país, incluida la de 33. El PICNT con sus sindicatos, las cámaras y centros, las cámaras empresariales y los centros comerciales. De allí tienen que salir los candidatos, y no de los partidos políticos, y no de movimientos que tienen intereses políticos, que quieran usar esto para vulnerar el espíritu de la Constitución de la República que estableció desde 1967, recién se cumplió en 1992, pero desde 1992 existen los directores sociales y podemos decir que en general han sido directores sociales, no directores políticos. Hasta ahora, esperemos que esto siga así. Pero para eso hay que trabajar, para eso, discúlpenme, también hay que trabajar. Como hay que trabajar para juntar las 700.000 firmas que son necesarias. Hoy cuando hablábamos de los liceos populares, fíjense ustedes, la ley de urgencia saca ni más ni menos que algo que existía hace un siglo en el Uruguay, que era la participación de los docentes en los consejos de primaria, secundaria y UTU. Lo sacaron. Lo sacaron. Esa es una de las razones para firmar la ley de urgencia, para derogar los 135 artículos. Querida gente, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes nuevamente. A ver, el honor es nuestro, la verdad. Y vos lo sabés porque te lo hemos hecho saber por mensaje. Estábamos esperando la respuesta de Ernesto para arrancar la segunda temporada. Eso se lo hicimos saber. Antes, cortito. Nuestro compañero de acá de 33, gran referente para todos nosotros, Darío, buena acotación. Perdón, Darío Mariño. Por supuesto, Darío Mariño. Bueno. Nosotros le decimos el Darío, claro, pero como nos están viendo todos, Darío Mariño. Un fuerte abrazo, Darío. Buena acotación de Ernesto. En noviembre los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay, así como jubilados y jubiladas, nos jugamos una carta
que va a ser clave para mantener la representación social en el directorio del BPS. La derecha social y partidaria vino por todo. Y ahí nos jugamos una gran carta, donde la unidad y la amplitud deben primar por encima de falsas dicotomías. Un gran saludo a los 3 compañeros. Muchas gracias, Darío. Queremos agradecer para cerrar, María, Ernesto, a las 2.707 personas que interactuaron en esta hora y 26 de tertulia. Bueno, María, te voy a quemar, discúlpame. María me manda un mensaje por interno, que también es el mensaje de muchas personas que ponen en el chat, y es, no puede haber 2 sin 3. Así que antes de fin de año, Ernesto, te vamos a volver a invitar. No hay 2 sin 3, ni la tercera es la vencida. Pero, O sea, así no, que cuando ustedes lo dispongan, teniendo tiempo, o sea, acá nos demoramos, expliquémoslo también un poquito, porque el Frente Amplio había decidido hasta marzo, hasta fines de febrero, que los 3 delegados que estamos en la comisión de expertos no hiciéramos declaración. bien. Eso atrasó un poco la posibilidad de volver a tener este precioso reencuentro con ustedes. De ahora planificamos con mucho gusto. Miren, por ejemplo, paso un aviso para la zona. Estoy invitado el próximo martes. Vamos a estar conversando con la gente de Cerro Largo. Mira. Así que el martes, creo que a eso de las 19:30 horas, vamos a estar haciendo una charla parecida a esta con Cerro Largo. Digo porque es por allí, por la zona de 33, digamos. Cerquita, bien de bien. Bueno, muy bien. Nos resta despedirnos, María. Fue la verdad que un gusto, ¿sí? Como siempre. Y prometemos, porque nos quedamos y anotamos muchas cosas, pero prometemos desde este lugar de resistencia virtual, como bien decía Ernesto, no distraernos, ¿sí? Y trabajar para volver, por supuesto. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María Cristina Di Luca, nuestra gran compañera que siempre está desde Montevideo apoyando y tirando contacto. Les mando un abrazo grandísimo que abarque desde la Heroica al Olimar.